A ver, pensemos en esta situación, que parece una paradoja legal en toda regla. ¿Se puede condenar a alguien por blanquear el dinero de un delito del que ha sido absuelto? Pues un caso del Tribunal Supremo de Perú nos demuestra que sí, que se puede, y nos enseña cómo se atan los cabos cuando las pruebas directas simplemente no aparecen por ningún lado. Y aquí está el meollo de la cuestión, que viene de la propia sentencia. Para ser culpable de blanqueo no hace falta haber participado en el delito original. Esto nos lleva a la pregunta clave del caso, pero vamos a ver cómo es posible que te condenen por lavar dinero de un crimen del que te han declarado inocente. Suena algo imposible, pero el tribunal demostró por qué no lo es en absoluto. Todo empieza, como suele pasar en estos casos de blanqueo, con un delito previo, uno que genera una cantidad enorme de dinero sucio. En esta historia fue una operación de contrabando a gran escala. Y cuando digo a gran escala me refiero a algo masivo. Un hombre, Arcadio Antonio Ramírez Solís, montó una empresa fantasma, Inca Negocios, para meter en el país nada menos que 54 contenedores de mercancía ilegal. El truco era el de siempre. En la aduana declaraba una cosa, pero los contenedores venían hasta los topes de otra totalmente distinta. Y claro, el resultado. Pues casi $500,000 en ganancias ilícitas. Un dineral en efectivo que había que limpiar urgentemente para poder meterlo en el sistema financiero sin que saltaran todas las alarmas. Y es justo aquí donde entran en escena nuestros protagonistas. Bueno, pues vamos a conocer a las dos personas que llevaron su condena por blanqueo hasta el mismísimo Tribunal Supremo. Sus papeles en esta trama eran muy distintos, pero ambos estaban totalmente conectados a la operación. Por un lado tenemos a Jorge Luis Oxa Acuña, el testaferro. Fijaos, con solo 19 años ya figuraba como el gerente de la empresa fantasma. Y por otro a Fortunato Castillo Elliot, un agente de aduanas con mucha experiencia que, desde su propia agencia, se encargaba de mover todos los papeles de esas importaciones fraudulentas. Dos piezas clave, cada una en lo suyo. Vale, ya tenemos el escenario y los protagonistas. ¿Y qué dijeron ellos? Porque su argumento principal ante el Supremo, la verdad, a simple vista parecía tener toda la lógica del mundo. Su defensa se basaba en una idea muy simple. Oigan, si un tribunal ya ha dicho que no somos culpables del contrabando, ¿cómo nos van a condenar ahora por blanquear el dinero de ese contrabando? Para ellos, la cosa estaba clara. Si no hay delito original, no puede haber blanqueo. Caso cerrado. Para justificar de dónde salía el dinero que manejaba, Oxa Acuña daba explicaciones como esta. Insistía en que las grandes cantidades de dinero que tenía venían de la generosidad de su familia, como este supuesto regalazo de $15,000 de su padre. En resumen, sus defensas se basaban en justificaciones que, podrían parecer normales. Oxa Acuña se presentaba como un chico joven, un poco ingenuo, que decía que su dinero venía de regalos. Castillo Elliot, por su lado, aseguraba que los millones que pasaban por sus cuentas personales no eran suyos, sino de sus clientes. Una práctica, según él, normal en su trabajo. Pero claro, el Tribunal Supremo no se iba a quedar en la superficie con esas explicaciones. Vamos a ver cómo los jueces, sin tener ni una sola prueba directa que los conectara con el contrabando, fueron capaces de construir un caso irrefutable contra ellos. Y aquí entra en juego la herramienta clave del tribunal, la prueba indiciaria, o lo que es lo mismo, la prueba circunstancial. Mirad, en los delitos de blanqueo, que están diseñados precisamente para ocultar la verdad, es casi imposible encontrar la pistola humeante. Así que el tribunal tiene que hacer de detective, juntando pequeñas piezas de un rompecabezas, los indicios, que por sí solas no dicen mucho, pero que juntas, revelan una imagen clarísima de culpabilidad. Y para que se entienda el poder de un solo indicio, mirad esto. Oficialmente, Castillo Elliot declaró unos ingresos de 37.000 soles en 4 años. Pero, atención, en ese mismo tiempo, por sus cuentas bancarias personales pasaron más de 2,3 millones de soles. La desproporción es tan brutal que casi parece un chiste, y necesitaba una explicación muy buena. El tribunal le desmontó la defensa con preguntas de pura lógica. Si era dinero de clientes, ¿por qué no usaba las cuentas de la empresa? Él dijo que estaban bloqueadas, vale, pero ¿eso justifica mover millones en tus cuentas personales? Y el golpe definitivo. Ni un solo cliente, ni uno, apareció para confirmar su versión. Además, su propia experiencia le delataba. Era imposible que un agente de aduanas veterano no se diera cuenta de que esas operaciones eran un fraude de manual. Y ahora, volvamos a Oxa Acuña. Su estilo de vida tampoco cuadraba para nada con su historia. Era un estudiante universitario que dependía económicamente de sus padres y de repente se pone a hacer viajes internacionales a Chile, a Brasil, a Estados Unidos. La pregunta del tribunal era obvia. ¿De dónde salía el dinero para todo eso? Sus justificaciones se cayeron como un castillo de naipes. Lo de los supuestos regalos de sus padres no tenía ni una sola prueba que lo apoyara, más allá de su palabra. Encima, admitió ser testaferro de un tipo al que apenas conocía y del que, según él, no se fiaba. Eso ya olía a que, como mínimo, sospechaba que algo raro pasaba. En resumen, sus explicaciones no se sostenían. El tribunal las llamó, directamente, mala justificación.
Con toda esta cadena de indicios sobre la mesa, una cosa llevando a la otra, el Tribunal Supremo de Perú emitió su veredicto. Y con él resolvió de una vez por todas la paradoja que dio pie a este caso. El tribunal confirmó las condenas. A Oxa Acuña le cayeron 4 años de prisión, pero con la pena suspendida. Para Castillo Elliot, la cosa fue más seria: 8 años de prisión efectiva. Y además, el tribunal les duplicó la indemnización que tenían que pagar al Estado, subiéndola a 200.000 soles entre los dos. Y aquí está la clave de toda la decisión. La respuesta a la paradoja del principio. Al final, daba igual si habían participado o no en el contrabando. Lo que la cadena de indicios demostró sin ninguna duda fue que los dos sabían, o como mínimo debían sospechar, que ese dinero era sucio. Y aún así hicieron lo necesario para darle una apariencia de legalidad. Y eso, amigos, es exactamente el delito de blanqueo de capitales. Este caso va mucho más allá de 2 condenas. Nos deja una reflexión súper importante sobre cómo se combate el crimen organizado hoy en día. Y nos deja con esta pregunta final que da bastante que pensar. En el mundo tan opaco de los delitos financieros, donde el rastro del dinero se oculta a propósito, ¿puede la falta de una explicación lógica y creíble convertirse en la prueba más fuerte de todas? Este caso sugiere que la respuesta es un sí rotundo.